Es momento de escuchar qué nos tiene que decir el precandidato Pedro Miguel González. Adelante. Eres PRD, eso es. Licenciado Pedro Miguel González, sabemos que el Partido Revolucionario Democrático es un partido con una gran trayectoria histórica, con grandes dirigentes, muchos aportes al país, pero específicamente, ¿qué lo hizo a usted decidir inscribirse en el partido y cuáles han sido sus aportes dentro del mismo? Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, toda mi vida yo he estado vinculado al torrijismo, mi vida consciente. Tuve la suerte de tener un padre muy cercano al liderazgo de Omar Torrijos. Él fue designado secretario ejecutivo del Movimiento Nuevo Panamá, predecesor del PRD, y junto a él, siendo el menor de sus hijos, tuve la oportunidad de recorrer el país desde los 5 años de edad y conocer antes de que lo fueran a muchos de los constituyentes de 1972. Así que a lo largo de la década de los 70, teniendo además 3 hermanos militantes de la Federación de Estudiantes de Panamá y posteriormente del Frente de Reforma Universitaria, crecí en una familia en la que el debate político era lo natural, lo normal. Cuando se fundó el partido, 10 años después de aquel proceso que cambió a Panamá para siempre, hubo un esfuerzo y en el área territorial donde vivíamos, mi hermana mayor era la representante de corregimiento y además la líder del movimiento de jóvenes, la Juventud Progresista de Alcaldías, que fue la que se encargó de organizar la organización del partido. Así que en mi rostro tengo varias cicatrices del 11 de marzo de 1979, puesto que sufrimos un accidente mientras trasladábamos gente a inscribirse. Yo tenía 14 años de edad. Crecí, llegué a los 18 años de edad y entrar al partido fue algo casi que natural. Este año estoy cumpliendo ya 40 años como miembro del partido. Dentro de la militancia partidaria fui presidente de la Juventud en la zona 2, el área norte de la capital, el área de las Cumbres y Chilibre, hasta la invasión y después de la invasión milité con una coordinadora que organizó la juventud del partido, hasta que sucesos por todos conocidos me llevaron a la clandestinidad primero y después a la cárcel. Estando preso, fui uno de los principales organizadores del Congreso de la Juventud que llevó a Martín Torrijos a la Secretaría General. Fui electo por los jóvenes de mi partido como primer subsecretario de aquel Comité Ejecutivo de la Juventud. Y cuando salgo de la cárcel, entro nuevamente a la militancia ya territorial y soy electo diputado. 9 años presidí el partido en Veraguas. Creo que la gestión más exitosa que ha tenido el partido en Veraguas fue la que tuvimos en las elecciones del año 2004. Y posteriormente, en 3 ocasiones he sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido. En la última ocasión fui el secretario general del partido, es decir, el representante, vocero del partido, pero además me tocó liderizar un esfuerzo para unificar el partido, lograr hacer oposición, generar un mecanismo de cohesión dentro del partido más allá de la coyuntura de los liderazgos electorales que conocimos como la Visión 2050. Este elemento de cohesión es la línea política del partido desde el Congreso Extraordinario del 2018 y es la que nos apoya ahora para seguir adelante. Gracias a la unidad del partido y gracias al papel vertical de oposición que hizo el PRD, contrario a lo que nos ocurrió en las elecciones del año 2014, el presidente Laurentino Cortizo pudo llegar al gobierno porque encontró ese partido unificado, robusto y haciendo oposición que no encontraron en el caso de la unidad la compañera Balbina Herrera y en el caso de hacer oposición el compañero Juan Carlos Navarro. Así que esa es mi carta de presentación antes de asumir el compromiso de correr como precandidato presidencial. Gracias, licenciado. Vamos a otro tema. Tortura a la sociedad panameña el alto costo de los medicamentos. Hay países vecinos que tienen 2 y 3 veces los precios mucho más bajos en estos productos que en Panamá. ¿Cómo contemplaría usted en caso de llegar a ser presidente de este país o representante del PRD enfrentar ese problema? A ver.
Lo primero que debemos generar es un gran consenso nacional. Nosotros debemos hacer una reforma al Estado. Y esa reforma al Estado debe partir con una reforma a la Constitución. Y dentro de esa reforma a la Constitución, hacerlo a través de una constituyente paralela sería el primer acto de nuestro gobierno. Generar el mayor consenso sobre temas estratégicos, y uno de ellos es el bienestar de la población. Desde la propia Constitución, fortalecer el concepto de salud pública preventiva, tal cual se hizo en la década de los 70 y se ha cambiado gracias a este modelo que se ha impuesto en la etapa post-invasión en Panamá. Algo que nosotros pretendemos cambiar desde el gobierno mediante una alianza con el pueblo panameño. Lo otro que hay que hacer fundamental en desarrollo de esas normas constitucionales es penalizar, como en otros países, las prácticas oligopólicas o monopolísticas. Todos sabemos, y el propio presidente Cortizo lo planteó en campaña, hay una mafia en el tema de los alimentos y hay una mafia empresarial en el tema de los medicamentos. Lo lamentable es que poco se ha hecho durante este gobierno para desmantelarla. Pareciera que estamos atrapados por intereses creados. Es importante tener ese elemento de coerción desde la ley para evitar que este tipo de prácticas sigan desmejorando la calidad de vida de los panameños. La gran pregunta es cómo en países de la región, con las mismas casas comerciales que nos venden medicamentos, encontramos medicamentos 5, 7 y hasta 10 veces más baratos que lo que compramos en Panamá. Y la única explicación es precisamente la burocracia que existe, las normas que existen, y solo bastaría con tomar el ejemplo de países de la región que tienen medicamentos mucho más baratos para implementarlos en Panamá. Revisar cuál es la normativa que establece este tipo de condición oligopólica y este tipo de condición en la que grupos muy ya identificados dentro del mercado y también dentro de la propia administración pública, sea Caja de Seguro Social o sea el sistema público de salud, que existen para desmantelar esos componentes y lograr que podamos tener acceso a medicamentos de manera universal y a precios mucho más cómodos que los que tenemos ahora. Usted, repreguntando y aprovechando un poco lo que acaba de decir, el problema no solamente es el costo de los medicamentos, sino que además mucha parte de la población se queja de que no hay, de que el sistema de salud está obsoleto, de que no le funciona el tema de las citas. ¿Cómo también ayudaría a solucionar el problema de salud en los pocos minutos que nos quedan? Sí. Bueno, es importante que nosotros logremos, en el caso de las citas, porque estamos hablando ya del tema de la seguridad social, en el tema de las citas es importante automatizar los procesos. Lamentablemente, hay normas dentro de la propia ley que hay que revisar, me refiero a la ley 51 del Seguro Social, para poder garantizar que esos procesos sean aplicables. Ya en el pasado, otras administraciones han intentado hacerlo, sin embargo, el manual de procedimiento de recursos humanos hacen inviable la aplicación del proceso. De modo que dentro de ese gran consenso que debe generarse en torno a las reformas administrativas en la seguridad social, debemos hacer las adecuaciones para permitir que esto pueda hacerse. Dijo que hay mafias. ¿Las va a encarar? ¿Cómo las encararía? Por supuesto, con verticalidad, con firmeza, con carácter. Vamos a continuar en el tema de salud, pero pensando en el pasado. La pandemia fue una de las grandes catástrofes, no solamente de Panamá, sino en el mundo. Sabemos que afectó en el sector económico, de salud y muchos otros. ¿Cómo usted hubiera afrontado esta situación de la pandemia de haber sido usted presidente? ¿Qué hubiera hecho distinto? ¿Cuáles hubieran sido sus programas? Pienso que la forma en que inicialmente el gobierno enfrentó la pandemia fue correcta. Es decir, los técnicos al frente del problema. Hubo también una condición impensada para los panameños y para el mundo que le generó mucho protagonismo a algunas figuras dentro del gobierno. Y lamentablemente entonces hubo quienes quisieron sacarle provecho desde el punto de vista político
y otros desde el punto de vista económico a la pandemia. Yo creo que eso, el desenlace de esa primera coyuntura que terminó con la salida de la doctora Turner del Ministerio de Salud fue determinante. Le restó credibilidad al gobierno, las figuras cuestionadas se mantuvieron en sus cargos y aquellos que eran reconocidos por la población como los que estaban haciendo el trabajo, poco a poco fueron saliendo del sistema, del programa. Se establecieron una serie de programas que eran totalmente comprensibles, como el bono solidario, como el vale digital y bueno, programas asistenciales desde el gobierno que eran necesarios en un país como que estaba en una situación crítica en ese momento. Nosotros lo habríamos enfrentado de otra manera a lo que se hizo posteriormente porque habríamos actuado con mayor austeridad en el gasto público. Vimos cómo, por ejemplo, al tiempo que todo esto ocurría, se alquilaban vehículos innecesarios en la presidencia de la República por parte del Ministerio de la Presidencia, 10 millones de dólares en el mismo año de la pandemia, alquilando vehículos que al final los veías en las calles con gente que ni siquiera eran funcionarios públicos. Eso fue realmente lamentable. Creo que lo hubiéramos manejado con mucha mayor transparencia que lo que se hizo ahora. Habríamos enfocado, sí, la inversión pública, la inversión física que genera empleo en momentos de depresión como parte de una política anticíclica, pero al mismo tiempo nos habríamos apretado el cinturón para evitar el enorme crecimiento de la deuda pública que hemos tenido en estos 3 años de pandemia. Es prácticamente insostenible ese problema de la deuda pública y en buena medida se debe a que desde el Ministerio de Economía y Finanzas bajo ningún momento se aplicó un plan de contención del gasto, al menos en la parte de los gastos suntuarios, gastos innecesarios, gastos que pudieron haberse evitado y enfocar los recursos directamente a la inversión. Algo que habríamos hecho también diferente es que en lugar de haber apuntalado el sistema financiero con de los 2.000 millones de dólares que se pidieron inicialmente, los habríamos enfocado directamente a los sectores más deprimidos. Aquellos profesionales que desaparecieron, que en los 3, 4, 5 o 6 meses que estuvimos encerrados, perdieron sus ahorros para mantener a su familia y no tenían la capacidad de volver a reactivarse económicamente. Otra cosa que habríamos hecho, pero de manera masiva, desde instituciones como AMPIME, era retomar dentro del el inventario que tiene por un lado el Ministerio de Trabajo y por el otro lado la Seguridad Social, ver cuántos de aquellos contratos que se perdieron desde la formalidad habrían pasado a la informalidad para poder apoyar a los emprendedores de manera masiva, algo que no se hizo. Y también habríamos reforzado con ese dinero la cartera agropecuaria, tanto del Banco Nacional como del Banco de Desarrollo Agropecuario, para estimular la seguridad alimentaria, para estimular la producción nacional en el sector de alimentos, en la generación de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria, algo que no se hizo. Tenemos un Banco de Desarrollo Agropecuario que cada vez está más deprimido y con menos posibilidades de apoyar al productor nacional, con una superburocracia que hay que resolver. Son temas que habríamos resuelto si nos hubiese tocado la responsabilidad de dirigir al país bajo estas condiciones. Y seguramente tendríamos a un país con mayor crecimiento y mucho menos endeudado de lo que tenemos ahora. Licenciado González, de manera recurrente las encuestas plantean que entre las grandes preocupaciones que tiene la sociedad panameña está el problema del desempleo y el problema de la seguridad. ¿Qué planteamiento tiene usted al respecto? Pues estos son temas todos multidimensionales, ¿no? Al momento que resuelves un problema, ayudas a resolver otro. El tema de la seguridad está íntimamente relacionado con la situación económica del país. En la medida en que nosotros avancemos en la dirección correcta de cara a generar crecimiento y equidad, no solo crecimiento económico con inequidad, que es lo que hemos tenido con este modelo hasta ahora, estaríamos contribuyendo enormemente en las causas, la raíz del problema de la inseguridad. Ahora, hay temas que hay que abordar inmediatamente. No pueden esperar a que el país despegue nuevamente económicamente. Así que, por un lado, es actuar con verticalidad y firmeza contra el crimen organizado, actuar con verticalidad y firmeza dentro de la propia institución, dentro de la fuerza pública, para detectar con trabajo de inteligencia cuáles de los miembros de la fuerza pública pudieran tener alguna vinculación con el crimen organizado
y desmantelarlo. Adicionalmente, dentro del paradigma que queremos cambiar en este modelo, está el concepto de participación ciudadana. Anteriormente, durante administraciones de forma exitosa en el pasado, se ha involucrado a la ciudadanía en la solución de los problemas, como por ejemplo el de la seguridad. Entonces, retomar programas como el que anteriormente existió de vecinos vigilantes, pero ahora con la sociedad organizada. Dentro del cambio paradigmático que nosotros estamos planteando eso, el poder ciudadano. Es decir, darle mayor participación a los ciudadanos en todos los aspectos de la vida nacional. En la medida en que tengamos una población compenetrada con las políticas públicas destinadas, no solo en el tema de la seguridad, pero como hablamos de la seguridad en este momento, con ese tema, estaríamos con muchas mayores capacidades de poder hacer inteligencia en los barrios y en las comunidades y poder detectar aquellas personas que hay que ir procesando, si se quiere, de manera judicial. Así que con una sinergia, gobierno, fuerza pública y ciudadanía es la que nos puede permitir tener mejores condiciones. Además de todas las políticas públicas que habría que aplicar desde el Ministerio de Desarrollo Social de una manera mucho más proactiva que la que tenemos con los programas asistenciales, sino con la presencia permanente, como lo tuvimos con la antigua Dirección General de Desarrollo Comunitario en el pasado, para estar mucho más enlazados desde el gobierno con las propias comunidades y poder abordar los distintos temas. Uno de ellos, por ejemplo, también es el tema de fomentar el deporte recreativo, el deporte comunitario, el deporte que nos permita a nosotros desde la infancia y la adolescencia rescatar a nuestros jóvenes, darle un sendero distinto al que en el día de hoy tienen con pandillas y otro tipo de situaciones que han generado inseguridad en el país. ¿Ha habido algún avance en el último periodo en este gobierno PRD en la materia que le hemos preguntado? Bueno, mira, si lo ha habido, lo desconozco. Las cifras que hemos visto plantean, y las encuestas sobre todo que estamos viendo, plantean que el problema de la seguridad sigue siendo una de las prioridades en Panamá. Tres temas fundamentales, los mismos que teníamos hace 20 años, el tema del desempleo, el tema de la economía, el tema de la corrupción y el tema de la seguridad son los tres problemas principales que tiene el país. Creo que en 20 años es poco lo que hemos progresado. Quizás en el pasado, durante otras administraciones, pudimos haber mejorado, pero en el retroceso lo hemos venido teniendo durante los últimos 13 o 14 años. Licenciado Pedro Miguel, ha adelantado ya un poco la siguiente pregunta, que ya hemos hablado de algunas problemáticas, el tema de la seguridad, los medicamentos, pero a su parecer, ¿cuáles siguen siendo esos principales problemas que afronta la población panameña? Y lo más importante, ¿cómo le daría solución a ellos? El principal problema que enfrenta Panamá es el problema del desarrollo con equidad. Dentro del modelo actual es imposible resolver el problema. Si el 11 de junio este partido no da un vuelco real hacia el torrijismo, hacia la senda de la articulación con los actores sociales con los que nos articulamos durante la década de los 70, las elecciones del 2024 serán de mero trámite para seguir con más de lo mismo. Nosotros nos estamos planteando para resolver el problema del desarrollo y de un desarrollo con equidad, un cambio realmente paradigmático. Como lo mencioné anteriormente, convocar a una asamblea constituyente para balancear los poderes del Estado. Hoy tenemos un superpresidencialismo que asfixia la independencia de los órganos del Estado y por la vía presupuestaria limita la acción de las entidades de control. Entonces, necesitamos darle autonomía financiera y presupuestaria al órgano judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Electoral, a la Fiscalía General Electoral y si tuviese rango constitucional también a la ANTAI, de modo que pudiéramos nosotros establecer mecanismos desde la Constitución que nos garanticen controles para que haya un gobierno que utilice los recursos de manera honesta, transparente y eficaz. Por el otro lado, impulsaríamos dentro de este concepto de participación ciudadana un verdadero proceso de descentralización de la gestión de gobierno.
empoderando no solo a los gobiernos locales con recursos desde el presupuesto y no con el impuesto de inmueble como se financia ahora, sino con recursos millonarios en cada uno de los distritos del país y empoderar a los ciudadanos para que dentro del concepto de presupuesto participativo sean estos los que juntos con sus autoridades locales puedan ser actores y gestores de su propio desarrollo. Es decir, es un nuevo concepto, algo totalmente distinto a lo que tenemos. Las comunidades organizadas con sus autoridades locales determinando su progreso y además con la capacidad de fiscalizar año tras año la ejecución de esos recursos. Es decir, con mucho menos podríamos hacer mucho más. Algo parecido a lo que hizo Omar Torrijos con su generación en la década de los 70. Algo distinto a lo que tenemos ahora. Antes de Torrijos teníamos un modelo en el que la política era un negocio. Ahora, en la etapa post-invasión, hemos vuelto al mismo modelo, solo que ahora en un país mucho más rico y mucho más grande. De manera que el despilfarro por corrupción o por incapacidad es enorme. Lo que nosotros nos estamos planteando es realmente empoderar a los ciudadanos, generar a partir del 11 de junio una gran alianza social que no solo nos permita ganar las elecciones del año 24, sino que nos permita gobernar haciendo la transformación, porque para lograr esa transformación vamos a tener que enfrentar a los poderes que nos tienen secuestrados. Aquellos poderes a los que por la aplicación de las políticas neoliberales de los últimos 30 años le hemos entregado nuestra riqueza. Me refiero al capital transnacional, que hoy controla nuestra energía, las telecomunicaciones, que controla nuestros puertos y nuestro desarrollo marítimo y que controla ahora también nuestros recursos minerales. Es decir, por un lado recuperábamos la soberanía sobre el canal y nuestro territorio y por el otro lado entregábamos la soberanía sobre nuestra riqueza. Hoy tenemos un Estado debilitado financieramente y parte de nuestro proyecto político consiste en eso, con una ciudadanía que nos respalde, recuperar la soberanía para Panamá sobre esos sectores, fortalecer financieramente al Estado y resolver los grandes problemas y los grandes retos del desarrollo. Las cifras internacionales hablan de una reducción de la pobreza en Panamá de 18 a 15 en el último quinquenio y pese a que en el marco de la pandemia se llegó prácticamente a un 18% de desempleo, ahora el país está en un 9%. ¿Cuál es el mensaje final que le da usted a la membresía del PRD en caso de llegar a ganar la candidatura presidencial de este partido? Bueno, dentro de las políticas asistencialistas que ha venido aplicando en las ya 4 últimas administraciones del Estado, dentro de este modelo en el que nos encontramos que debemos superar, está precisamente la posibilidad de transferirle a los ciudadanos de más escasos recursos fondos o subsidios. Nosotros creemos que algunos de ellos han sido socialmente rentables. Otros de ellos han representado un verdadero desperdicio. Nosotros revisaríamos estos programas asistenciales para convertirlos además en transferencias condicionadas, de manera que podamos tener una sociedad mucho más productiva, de manera que podamos lograr que nuestros campesinos produzcan más en lugar de que dejen de trabajar y haya muchas más tierras ociosas hoy que las que teníamos hace 15 años. De modo que pudiéramos nosotros mejorar la calidad de vida si enfocamos estos subsidios de una manera mucho más eficaz desde el Estado, de manera que no solamente los sectores más vulnerables reciban este subsidio, sino que los mismos sean a la vez mucho más productivos de los que son en este momento. Yo creo que es mucho lo que nos hace falta por hacer desde el Estado para lograr superar los enormes niveles de pobreza que tenemos en Panamá. Esa cifra que tú me mencionas tendríamos que revisarla. Hay otras cifras que están relacionadas también con el tema del crecimiento económico. En Panamá se habla de un crecimiento económico muy por encima de 2 dígitos en los últimos 3 años. Nosotros hemos revisado las cifras y realmente lo que ocurrió es que la economía panameña cayó en el año 2020, el año de la pandemia, en 18%. Lo que hubo en 2021 fue parcialmente una recuperación. Es exactamente lo que estamos teniendo ahora. Algo parecido a lo que vivió Panamá en los primeros años de la etapa post-invasión. Luego de toda esa agresión económica de casi 3 años que sufrimos, lo que tuvimos fue una recuperación económica. Ahora es exactamente lo que está ocurriendo. Hoy tenemos un Producto Interno Bruto muy similar a lo que teníamos hace 3 años,
pero con una riqueza mucho distribuida mucho peor. Es decir, todos aquellos profesionales, todos aquellos micros y pequeños empresarios que desaparecieron, por un lado, y por el otro lado, quienes han tomado para sí, desde las empresas más grandes, esas actividades económicas. De modo que hoy, si teníamos una desigualdad o una inequidad social en el año 2019 alarmante, la que tenemos hoy en Panamá es mucho más alarmante que la que teníamos hace 3 años, y por eso urge el cambio estructural que nosotros estamos planteando. Y pensamos que el único partido que estaría en capacidad en este momento histórico de cambiar este modelo, de hacer el ajuste estructural que Panamá requiere con una gran alianza social, es el partido que fundó Omar Torrijos. De hecho, para eso fue creado este partido, no para jugar a la democracia electoralista y clientelista que estamos jugando durante los últimos años, sino para convertirnos en el instrumento de transformación de la sociedad hacia ese ideal que nos planteó Torrijos, hacer de la riqueza nacional el mayor uso colectivo posible, algo que no estamos haciendo, algo por lo que lo estamos defraudando a él y a todos aquellos que creyeron en este proyecto político. Por eso es tan importante esta elección primaria. Por eso es tan importante que el 11 de junio los miembros del partido que fundó Omar Torrijos retomemos la senda del verdadero torrijismo y no juguemos a este juego electoralista y clientelista en el que nos tiene sumido la actual dirección del partido y el gobierno que lo respalda. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Madeleine. Gracias, señor Julio. Estas fueron las palabras finales, el mensaje final que le deja el precandidato Pedro Miguel González a todos los miembros del partido PRD.